vascular en pediatría, lo que corresponde a mi parte, que sería hasta el tema de mañana. Uh-huh. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Bueno, las chicas que les toca exponer, ¿tienen listo su tema? Muy bien. Entonces empecemos, por favor, cuando estén listas. ¿Ya lo ven y nos escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues nosotros somos Julieta y Estefanía y ahorita les vamos a presentar lo que es la regulación de la tensión arterial. Bueno, entonces como definición de este proceso, pues es complejo que va a estar determinado por la acción del sistema nervioso autónomo y de los centros de regulación cardiovascular del sistema nervioso central, donde van a estar involucrados los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, así como el riñón. Más adelante les vamos a mostrar como la fórmula en donde interviene la regulación, que está basada por el gasto cardíaco, por la resistencia periférica y aquí intervienen pues, los factores genéticos y ambientales. Y en lo de la resistencia periférica, ahí entra lo que son los factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Ahora, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que, como ya mencioné, el sistema nervioso autónomo, pues aquí se va a encargar de la regulación de la circulación del sistema nervioso simpático. Bueno, recordando que el autónomo pues se divide en simpático y en parasimpático. Entonces, aparte de regular pues también se va a encargar un poquito del otro, que va a contribuir de manera importante a la regulación de la función cardíaca. Ahora, ya enfocándonos en el sistema nervioso simpático, pues las fibras vasomotoras simpáticas van a salir de la médula espinal a través de los nervios de la columna torácica. Por eso aquí les puse la imagen para hacer alusión a ellos, a los nervios de la columna y de los primeros dos lumbares, acá abajo. Entonces, estos van a pasar hacia las cadenas simpáticas y luego a a la columna vertebral y de ahí se van a dividir en dos rutas. La primera ruta va a ser pues la que inerva la vasculatura de las vísceras internas y el corazón. Y aquí les puse el número 1. Y el otro pues van a entrar en las porciones periféricas de los nervios espinales y estas se van a atribuir a las vasculaturas de las zonas periféricas. Y luego, esas fibras van a seguir hasta llegar a la médula espinal. Entonces, la inervación de las pequeñas arterias y arteriolas, pues va a permitir que la estimulación simpática aumente la resistencia del flujo sanguíneo. Y esto, si se lo sumamos a la inervación, disminuye el volumen, que va a dar como resultado que la regulación de la función, pues de la bomba cardíaca y del corazón. Ok, entonces,
Pues, Oiga, ¿no se escucha? Les digo que se quedaron como trabadas. Creo que tienen problemas con su internet. Son solo ellas, ¿no? Ok. Creo que sí, doctora. Ya se salieron. Ok. ya volvimos, pero déjenos cambiar de internet. Sí, por favor. Aquí esperamos cuando estén listas nos dicen. Bueno, de aquí a que llegan sus compañeras, vamos a ver si leyeron, ¿no? A ver, Listo. Luis Felipe Delgado. Sí, doctora. Luis Felipe, ya te vi. A ver, dime recuérdame la definición de hipertensión arterial. Voy. Luis Felipe, ¿dónde andas? Aquí estoy. Ajá, te escuchamos. Ahorita ya regresamos con tus compañeras. Tú nada más dime lo que ya dijeron. ¿Qué es hipertensión arterial? Es cuando la presión es demasiado alta. ¿Y cómo se define la presión arterial? Fisiopatológicamente, ¿qué es? Mm, No sé, ¿No doctora, me leíste qué confunde. es hipertensión arterial? ¿No sabes qué es hipertensión arterial? Válgame Dios. Me voy a seguir preguntando. Ustedes me dicen, chicas, cuando ya estén listas, porque si no voy a empezar aquí a justiciarme a todos los compañeros. A ver, Adela Arevalo. Ajá, nada más díganos, Perdón. bueno, ahorita que contesten nos dicen desde dónde no nos escuchan para recapitular poquito. A ver, del anterior. La anterior diapositiva. Ahí voy, ahí voy. ¿Ahí? Yo creo que desde ahí, o ustedes chicos, ¿de dónde no escucharon? Donde empezó a hablar Julieta no se escuchó nada. A ver, si quieres, empieza otra vez, Julieta, donde tú empezaste a hablar. No se escucha, ¿eh?
Déjenme poner esta cosa. ¿Y ahora sí ya se escucha o aún no? Ya, ¿No se escucha? No, creo que no. sí se escucha. ¿Ya? Julieta, otra vez no te escuchamos. ¿Ya? A ver, otra vez. ¿Y ahora sí ya nos escucha? Ya. Ok. Les estaba diciendo que vamos a tener la estimulación simpática y esa va a hacer que aumente la resistencia del flujo sanguíneo. Esta va a disminuir el flujo sanguíneo a través de las que son las venas y va a causar la disminución del volumen que va a empujar la sangre hacia el corazón y esta va a desempeñar la regulación en la función de la bomba cardíaca. Tenemos lo que es el sistema simpático, que va a ser la que va a aumentar la frecuencia cardíaca y su contractibilidad, mientras que el parasimpático va a ser el que la va a reducir y así igualmente que su contractibilidad. Como les decía, un ejemplo básico es que el simpático es el que se activa en un momento de estrés y el parasimpático es el que actúa después del momento de estrés cuando uno se relaja. ¿Me puedes cambiar, por favor? Tenemos el centro vasomotor del cerebro que se va a situar bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y esta va a estar en 1/3 de la protuberancia. Tenemos 3 partes importantes, aquí como tenemos señaladas en la imagen. De color verde está el vasoconstrictor y son porciones anterolaterales superiores del bulbo, el cardioinhibidor, que es una porción posterocentral del bulbo y puente, que está de color rojo, y el vasodilatador, que son porciones anterolaterales inferiores del bulbo, en color amarillo. Cada una de estas van a actuar para transmitir pues los impulsos parasimpáticos a los nervios vagos. Estos van a irse hacia el corazón y van a transmitir impulsos simpáticos a la médula espinal y pues los nervios simpáticos van a ir hacia las arterias, arteriolas y venas del organismo. La siguiente. El control de la actividad cardíaca por el centro vasomotor. Tenemos las porciones laterales del centro vasomotor que van a hacer que la frecuencia y la contractibilidad cardíaca aumenten. La porción medial del centro vasomotor en los núcleos dorsales motores van a pasar a los nervios vagos y van a hacer que la frecuencia y la contractibilidad cardíaca vaya disminuyendo. Tenemos distintos controles o centros donde los nervios superiores van a regular cada una de estas y van a producir lo que es, por ejemplo, en la sustancia reticular de la protuberancia, van a hacer que se existen e inhiban el centro vasomotor. En el hipotálamo van a tener el control vasoconstrictor y van a ejercer que los excitadores inhibidores sobre el mismo centro. En las porciones posterolaterales del hipotálamo, vamos a causar una excitación en la corteza cerebral, es la cerebral, es que no veo. En la corteza cerebral, tiene 2 acciones que va a ser la de excitar y inhibir el centro vasomotor. En la corteza motora,
Esta también va a tener lo que es la excitación del vasomotor, pero esta va a ser a través de los impulsos que vamos a transmitir al hipotálamo hacia el centro vasomotor. Y en la última parte, que es la parte anterior del lóbulo temporal, las zonas orbitarias de la corteza frontal y la parte anterior de la circunvalación singular, amígdala y el tabique y el hipocampo van a hacer que estas existen y que inhiban el centro vasomotor, y esto va a ser dependiendo de la zona en el que se vayan a estimular y la intensidad del estímulo. La noradrenalina va a ser el neurotransmisor vasoconstrictor simpático, o sea que va a actuar directamente en los receptores alfa-adrenérgicos que van a ir al músculo liso vascular provocando la vasoconstricción. Bueno, ahora pasando a la médula suprarrenal y su relación con el sistema vasoconstrictor simpático, pues aquí los impulsos van a hacer que la médula suprarrenal secrete tanto adrenalina pues como la noradrenalina hacia la sangre que circula, y luego esas dos se van a transportar en el torrente hacia pues todas las demás partes del organismo, donde van a actuar directamente pues en los vasos, y por lo común pues van a provocar la vasoconstricción, aunque en otros tejidos la adrenalina va a provocar vasodilatación, pues porque también estimula los receptores beta adrenérgicos. Y esto pues van a dilatar algunos vasos. Ahora el gasto cardíaco, pues este va a ser el determinante más importante del volumen sistólico, y bueno, como ya saben, el gasto cardíaco son los, ¿cómo se llaman? Los latidos generados en un minuto en en el ventrículo izquierdo. Entonces, el gasto cardíaco va a ser y el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En el volumen sistólico, pues va, digamos, como bueno, va a ser la presión de llenado que va a estar regulada a través de la homeostasia del sodio y de su efecto sobre la volemia. Y por el otro lado, la frecuencia cardíaca va a estar regulado por los sistemas alfa y beta adrenérgicos. Entonces, se, ambos van a ser los inductores más importantes sobre los efectos del tono muscular. La frecuencia cardíaca en promedio son 70 latidos por minuto, y el volumen sistólico en promedio son de 70 a 80 mililitros sobre latido. Ahora, hablando sobre la resistencia periférica, pues va a estar regulada a nivel de las arterias por los estímulos neurales y hormonales. Hay vi dos fórmulas para calcularlo, pero esta que les puse según es como la que más se ocupa. Hay incluso otra que la relacionan con la ley de Ohm. Y aquí les puse un video más o menos que explica exactamente cómo es que funciona la resistencia periférica vascular. La resistencia vascular periférica es una fuerza que se opone al flujo sanguíneo y va aumentando a medida que avanzamos hacia los vasos de menor calibre, sobre todo en las arteriolas, las cuales pueden disminuir su calibre por estímulo del sistema nervioso autónomo. Un aumento de la resistencia vascular periférica producirá un aumento de presión en las arterias, ya que a la sangre le cuesta más fluir hacia los vasos de menor calibre. Por lo tanto, se concentra sangre, la cual hace presión sobre las paredes arteriales. Y aquí hay pues un esquema donde explica lo que igual les comenté a un inicio, donde la fórmula que les decía, que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica,
y aquí es en la resistencia periférica es donde van a incluir los factores locales, también como los neurales, humorales, y en el cardíaco, pues la bulimia, sodio, los mineralocorticoides y también algunos otros factores cardíacos como pues la frecuencia y la contractilidad. Y aquí en esta imagen, pues los Pero antes de que riñones y el pases a la corazón que pues van a sigue, perdón, contener. antes de que regreses, de que avances, regrésate a la anterior, por favor. Aquí es bien importante esta diapositiva, ¿no? Porque prácticamente, pues esto es un resumen, ¿no? De todo lo que quiero que ustedes sepan. Recordando que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencias vasculares periféricas, que ya definieron qué es el gasto cardíaco, que está compuesto por el volumen latido, y que bueno, este gasto cardíaco se puede modificar por muchas cosas, ¿no? Que ya comentó su compañera que la volemia, ¿no? Que es la existencia de fluido dentro de los vasos sanguíneos y que debe de mantener un adecuado tono, un adecuado volumen, y que este volumen va a estar regulado principalmente por el sodio, que ya habíamos hablado en las clases anteriores, que el sodio es un ion que pues mantiene la volemia, ¿no? Y que es capaz de adaptarse a los diferentes estados mórbidos que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de hiponatremia o de hipernatremia, pues obviamente la volemia puede estar perjudicada, y que cuando una persona consume grandes cantidades de sodio, pues el organismo trata de eliminar ese exceso de sodio, ¿no? ¿Y cómo lo va a eliminar? Pues normalmente por una sustancia, yo no sé si vayan a hablar más tarde de ella, pero es el péptido natriurético auricular, el cual es una sustancia que se secreta a nivel de las aurículas, y gracias a esto, pues vamos a eliminar el exceso de sodio del organismo por un método que se llama natriuresis. No sé si eso lo vayan a comentar más adelante, pero si no lo van a comentar, pues aquí les hago un resumen de eso, ¿no? De los mineralocorticoides, que ya también ya comentaron sus compañeras, todo eso va a mantener la volemia. Y bueno, los factores cardíacos, pues bueno, la frecuencia cardíaca y la contractilidad, que juntos van a dar el gasto cardíaco. Y asimismo, a nivel vascular, esto es bien importante, ¿no? Los factores constrictores y dilatadores. Ajá. Normalmente debe de haber un equilibrio entre estos dos, debe de haber un equilibrio entre la angiotensina 2, las prostaglandinas, catecolaminas, cininas, tromboxano, el óxido nítrico, leucotrienos y la endotelina, ¿no? Entonces, normalmente debe de haber un equilibrio entre estos dos, pero cuando se pierde este equilibrio, pues se alteran las resistencias periféricas y es cuando puede llegar a haber alteraciones en la presión arterial, ¿no? Y bueno, esos otros factores que ya comentaron sus compañeras. Entonces, esta diapositiva es un micro resumen de todo lo que ya dijeron sus compañeras y es lo que yo quiero que se les quede, ¿no? Ahora sí ya continúa, por favor. Bueno, entonces, pues como les decía, este esquema pues también más o menos explica lo que un poquito de los que les acabamos de comentar, pero ahorita va a entrar lo de la renina y su sistema. Entonces aquí pues los riñones y el corazón van a contener las células que perciben los cambios en la presión o el volumen de las arterias. A su vez, los riñones pues van a influir en la resistencia periférica y en la excreción o retención del sodio a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, bueno, como respuesta, pues las células que les mencionaba del riñón y el corazón, pues van a liberar los efectores circulantes que van a actuar de manera concentrada para mantener la presión normal. Y ya, ahorita les vamos a explicar lo de la renina. Bueno, principalmente vamos a empezar con renina. La renina es una enzima proteolética que está producida por las células supraglomerulares renales.
Estas son células miopitelales adyacentes a las arteriolas glomerulares aferentes. Van a producir la respuesta de la presión arterial baja en las arterioles glomerulares, en una concentración elevada de catecolaminas circulantes o niveles de sodio en los túbulos contorneados distales del riñón bajos. Estas van a encender lo que es el angiotensinógeno plasmático, que pasa a ser angiotensina 1 y luego pues se va a transformar a angiotensina 2 por la enzima conversora de la angiotensina, que es ECA, y pues la angiotensina 2 va a elevar la presión arterial mediante 3 pasos. Tenemos lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esta va a ser la inducción de la contracción vascular a través de la estimulación de la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal y el aumento de la reabsorción del sodio tubular. Vamos a tener que la aldosterona suprarrenal va a aumentar la presión arterial. La aldosterona también va a aumentar la reabsorción de sodio en los túbulos contorneados distales y también va a producir sustancias inductoras para la relajación vascular que van a hacer que disminuya o contrarresten los efectos vasopresores de la angiotensina en el riñón. Aquí, como ven, tenemos un esquema del sistema renina-angiotensina, en la cual vamos a empezar a partir de que, cuando hay una disminución del volumen de sangre, del volumen de sodio, se va a producir una disminución de la presión arterial. Entonces, en lo que es el riñón, se va a producir la renina, que es una enzima que va a ir al torrente sanguíneo. Después esta se va a dirigir por el medio del torrente sanguíneo a lo que es el hígado, que en conjunto con el angiotensinógeno van a producir angiotensina 1. La angiotensina va a tener, la angiotensina 1 va a tener como un efecto fisiológico y va a ir a través del pulmón, donde se va a juntar con la enzima convertidora de angiotensina, que es ECA, y van a producir angiotensina 2. Ya la angiotensina 2 se conoce como un potente vasoconstrictor. Este potente vasoconstrictor va a ser el que va a estimular pues la regulación del sodio y va a hacer que se produzca la aldosterona en lo que es en la parte de las suprarrenales. Después va a ir la aldosterona y va a producir la retención de sodio y agua y va a hacer que aumente el volumen sanguíneo y a su vez va a hacer que pues, se eleve la presión arterial. Y pues como resultado ahí tenemos en el recuadro como con unos asteriscos, lo que es la retención de agua y sal, volemia aumentada y la perfusión del aparato justaglomerular aumentado. Para los mecanismos de la hipertensión esencial, vamos a tener diversos factores que van a, que están como, ¿cómo se dice? Que entran para la hipertensión. Estos factores son los genéticos, van a influir principalmente en la regulación de la presión arterial. Tenemos un ejemplo que son como la comparación de los gemelos monocigóticos y disigóticos entre niños con relación genética y niños adoptados. Los trastornos monogenéticos son aquellos que causan de forma relativa formas raras de hipertensión o hipotensión, alterando la reabsorción del sodio renal. En la excreción renal de insuficiente de sodio tenemos una presión normal, pero también podemos tener episodio del inicio de la hipertensión arterial que van a conducir al incremento de la volemia, así como también del gasto cardíaco y de la constricción periférica. Y va a hacer que esta aumente la presión arterial, y cuando la presión arterial sea más alta en los riñones van a excretar un sodio adicional suficiente que va a regular la ingesta y va a evitar una mayor retención de líquidos. De este modo vamos a hacer que de nuevo el equilibrio del sodio, aunque a expensas de una elevación, va a provocar a expensas una elevación de la presión arterial.
Tenemos las influencias de la vasoconstricción, que son los posibles causantes del incremento de la resistencia periférica. Esto va a ser porque probablemente estén implicadas pues en el desarrollo de la hipertensión y pues también van a tener cambios estructurales en la pared vascular. En los factores ambientales pues está el estrés, obesidad, el consumo de tabaco, la inactividad física y el alto consumo de sal que se relaciona con la hipertensión. Y por nuestra parte sería todo. Y las referencias que utilizamos fueron estas. Ok, bueno, no hablaron nada de la parte clínica. Yo sé que el tema era fisiopatología, pero igual si hubiéramos podido abarcar un poquito. Ahorita lo platicamos de todas maneras. Regrésense a la diapositiva del sistema renina-angiotensina, por favor. No, esa. Bueno, aquí su compañera lo explicó bastante claro, pero este sistema renina-angiotensina-aldosterona, este sí se lo tienen que aprender, pero de supermemoria, porque este es pues el pilar para poder comprender pues los mecanismos que se echan a andar para una caída brusca, ¿no? De la presión arterial. Entonces, ya hablamos en anteriores clases de lo que era la hipovolemia, ya habíamos hablado de que hay algunas situaciones que producen hipoperfusión, que producen caída brusca de la presión arterial, ¿no? Específicamente hablando en todos los grupos de edad, situaciones como la deshidratación, como la pérdida de líquidos, todo eso va a conducir pues una hipoperfusión y en estas situaciones se va a echar a andar este mecanismo, ¿no? Y sus compañeras ya lo explicaron muy bien, pero estas partes finales son las que les tienen que quedar muy claras, ¿no? Que al final la angiotensina 2 es el vasoconstrictor más poderoso que existe, ¿no? Todavía es más poderoso que las mismas endotelinas. Y bueno, esta angiotensina 2 no solamente actúa a nivel de la contracción de las arteriolas, sino también echa a andar todos estos mecanismos que son sumamente importantes, ¿no? Incrementan la actividad simpática. Esta, que ustedes ya saben que la angiotensina, al activarse, produce reabsorción de sodio, ¿sí? A nivel de los túbulos. Y ya habíamos hablado que esta reabsorción de sodio, pues va a producir reabsorción de sodio tubular y consecuentemente excreción de potasio, ¿no? Y que el sodio va a producir incremento de la volemia, ¿no? Entonces, esta es una parte importante, se incrementa la volemia a expensas del sodio, ¿no? Otro método, la aldosterona. Y la aldosterona, pues también, ¿no? Produce esto, ¿no? En reabsorción de sodio, excreción de potasio. Y asimismo, directamente la angiotensina a nivel de las arteriolas, pues va a producir la vasoconstricción súper potente. Y por último, que esta no hicieron mucho hincapié, la angiotensina va a estimular a nivel de la hipófisis la secreción de la hormona antidiurética. Esa también es muy importante, es algo muy importante pues para elevar la presión arterial. ¿Y cómo va a actuar la hormona antidiurética? Bueno, pues a nivel de los túbulos colectores se van a abrir unos canales, que son canales de aquaporina, seguramente eso ya lo vieron en sus clases de túbulos, y esas aquaporinas que van a hacer, van a producir reabsorción de agua a nivel tubular. Y si se reabsorbe agua, ¿qué va a pasar? Pues va a incrementar la volemia, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos se van a llevar a cabo por medio de este sistema y pues básicamente es como muy resumido, porque obviamente si te habla así a nivel molecular, que es la parte que se activa y todo eso, no quiero que se aprendan cosas muy moleculares, ¿no? Así como que lo más importante es esto, este resumen está perfecto, esta gráfica está perfecta. Y pues bueno, regrésate a las primeras diapositivas para hablar brevemente de lo que es la hipertensión arterial y cómo, pues obviamente a nivel clínico repercute, ¿no?
en la sobrevida, ¿no? de los pacientes que tienen esta situación, ¿no? Entonces, realmente su exposición estuvo completa, pero igual nos falta la parte clínica, ¿no? A lo mejor en algún otro módulo, a lo mejor en cardio, no sé, van a hablar un poquito más de la parte clínica. Tienen que aprender el mecanismo de acción de los antihipertensivos, ¿no? Que no lo vamos a ver en esta clase, pero hay diferentes causas de hipertensión arterial, ¿no? Hay diferentes causas y cada causa tiene que tratarse de acuerdo a lo que está provocando, ¿no? Esa hipertensión. Hay alteraciones, por ejemplo, a nivel de las arteriolas, a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, por sobrecarga hídrica. Todas esas causas deben de ser tratadas con el antihipertensivo, ¿no? De elección. Entonces, para hacer una remembranza de la hipertensión arterial, pues bueno, es una causa muy común de muerte. De hecho, se habla que es la principal causa de muerte, ¿no? En todos los países, porque es el asesino silencioso, ¿no? La hipertensión arterial es una situación que mucha gente desconoce que padece, y que mata a mucha gente, ¿no? Entonces, pues bueno, clínicamente, ¿qué pedirían ustedes si ustedes, por ejemplo, estuvieran en un hospital de primer nivel de atención? Y me refiero a primer nivel de atención, los centros de salud, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, llega un paciente, realizan una revisión de rutina, detectan que el paciente tiene hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué sería lo que ustedes le solicitarían, tanto de laboratorio como de gabinete? Ahora vamos a preguntar. Agustín Ferrusquía. Sí, doctora. A ver, Agustín, llega un paciente de primera vez, nunca ha sido abordado, nunca ha sido estudiado, nunca le han hecho ningún estudio. Llega y tú detectas cifras tensionales elevadas. ¿Qué le pedirías? Como para saber la causa de la hipertensión, como para saber cuál es el antihipertensivo de elección. ¿Qué le pedirías tú? ¿Qué se te ocurre? ¿O qué leíste? Paciente hipertenso. ¿Cómo deben de ser abordados los pacientes hipertensos? Ay, no sabría contestar, doctora, la verdad. ¿No? A ver, Arlet Camargo. ¿Puede ser función cardíaca? Función cardíaca. ¿Cómo qué? O sea, ¿te llega un paciente hipertenso y no le pedirías nada? ¿No te gustaría, por ejemplo, saber cómo está su función renal? ¿No? Neftalí dice que quiere participar. Adelante, Neftalí. Bueno, en el abordaje podremos como que pues buscar como en la historia clínica, pues, saber si a lo mejor el paciente ha recibido tratamiento previo o escuchar como los ruidos cardíacos. Y me acuerdo que una vez la doctora Leonor nos comentó que también con el fondo de ojo pues podríamos como que pues saber también qué tan avanzada está la hipertensión. Claro, ¿no? Si tiene datos de retinopatía, por ejemplo, que no vamos a hablar ahorita de los grados, pero lo principal es la exploración física, chicos. O sea, lo principal antes de pedirle estudios de gabinete, estudios de laboratorio, es la exploración. Entonces, casi siempre en la exploración hay algo que te grita cuál es la causa de la hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, si te llega un paciente edematizado, ¿no? Si te llega un paciente con disnea,
pues obviamente tienes que descartar, ¿no? Que el paciente no vaya a tener una cardiopatía o algo que esté provocando la hipertensión. Un edema también nos habla de que debes de descartar daños en la función renal, ¿no? Si el paciente está edematizado, tiene palidez de tegumentos, te dice que tiene días a lo mejor que orina poco, bueno, pues entonces hay que sospechar, ¿no? De alteraciones en la función renal, ¿no? Y como dice tu compañera, hay que explorarlos todos, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Fondo de ojo, ruidos cardíacos, ver que el paciente no tenga ritmo de galope, que se ve mucho, por ejemplo, ya cuando hay insuficiencia cardíaca, ingurgitación yugular, hepatomegalia, todos esos datos que hablan de ya de un problema ya más avanzado, ¿no? Y que sospechas algo a nivel cardíaco. También tienes que revisar los pulsos, tienes que revisar que el paciente no tenga datos clínicos, ¿no? De alguna otra cosa, por ejemplo, diabetes, ¿no? Que es una causa que generalmente va muy de la mano con pacientes con hipertensión, ¿no? ¿Y cómo vas a ver diabetes en una persona a la exploración? Bueno, hay datos clínicos como la acantosis nigricans, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, o una persona que a lo mejor ya se conocía diabética, ¿no? También ahí en ellos puedes sospechar que esa sea la causa, ¿no? O que vayan relacionadas directamente, ¿no? Entonces, estudios de laboratorio, pues función renal completa, ¿no? Siempre descartar causa renal como causa de hipertensión. Hay que pedir también problema glucosa, hemoglobina glicosilada, ¿no? Para descartar diabetes en el paciente. De laboratorio, pues siempre, siempre, siempre una radiografía de tórax, ¿no? Obviamente hay que ver que el paciente no tenga ya datos de una hipertensión crónica, como cuáles serían estos datos, pues bueno, a lo mejor cardiomegalia, podemos pedir también un electrocardiograma, ¿no? Donde podemos ver ya incluso cronicidad como hipertrofia del ventrículo izquierdo como causa de hipertensión crónica. Entonces, todo esto es muy importante a la hora de que llegue un paciente al primer nivel de atención. También quisiera hacer como un poquito de hincapié en los pacientes pediátricos, ¿no? Porque muchas veces a los pacientes pediátricos, y llámese por pediátricos de adolescentes hacia abajo, no estamos acostumbrados a checar la presión, ¿no? Llegan al consultorio y muchas veces llegan por gripa, tos, cualquier situación que les cause enfermedad y no estamos acostumbrados a tomarle la presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi consultorio llegan pacientes pediátricos de todas las edades y siempre, aunque lleguen por gripa, se les revisa la presión arterial. En los pacientes pediátricos siempre hay que revisar que el tamaño del brazalete sea adecuado para su tamaño, ¿no? Hay diferentes manguitos para toma de la presión arterial y de acuerdo al grupo de edad, pues hay que saber cuál es el que le toca, ¿no? Se habla que el manguito debe de ser 2/3 partes de lo que es el brazo del paciente y, bueno, tamaño adecuado para no dar falsos positivos, ¿no? Entonces, pues bueno, es como muy extenso el tema de hipertensión arterial, teniendo la parte fisiopatológica, la parte clínica, es como imposible en una clase abarcar todo, pero bueno, léanlo, ¿no? Léanlo, seguramente van a tener más módulos o algunas otras materias donde lleven pues como una clase completa, ¿no? De la parte clínica, ¿no? Pero sí quería que ustedes tengan como una idea de qué es lo que tienen que hacer si un día llega un paciente con hipertensión arterial. Algo que también es importante saber es la diferencia entre crisis hipertensiva, ¿no? Emergencia hipertensiva, que son como muchas veces las complicaciones cuando hay una hipertensión arterial pues mal controlada, ¿no? Las clasificaciones de la hipertensión arterial, ¿no? La prehipertensión, hipertensión de primer grado, hipertensión de segundo grado, ¿no? Todas esas son cosas que ustedes quiero que las busquen, ¿no? Y que las lean, ajá. Probablemente ahorita pues nada más leyeron lo que fue la fisiopatología, pero sí tienen que saber todo lo que les estoy comentando, porque es muy importante, no para las clases, no para el examen, ¿no? Son importantes cosas para ustedes, ¿no? Para su vida médica.
Ajá, entonces todos los días van a haber pacientes hipertensos, todos los días van a haber pacientes con complicaciones propias de la hipertensión, ¿no? Eventos vasculares, infartos al miocardio, muchas veces nefropatías por hipertensión, ¿no? Mal controlada como causa principal o de las principales causas de daño renal crónico, ¿no? Junto con la diabetes. Entonces, pues bueno, hay mucho material que se puede sacar de hipertensión, ahora sí que mucha información. Pero bueno, en una clase y así de forma platicada es como difícil, tienen que leerlo. Muchas veces terminamos de entender hipertensión hasta que lo leemos 2, 3, 4 veces, ¿no? A veces la primera clase es como un poco complicado, pero entre más lo lean, más lo van a entender, ¿no? Entonces, pues bueno, alguien que quiera aportar algo, alguien que quiera comentar algo que haya leído. ¿Nada? Bueno, entonces mañana vamos a ver hipertensión renovascular en pediatría. Léanlo, por favor. Vamos a tratar de terminar esta semana, por lo menos con lo que va a venir en el examen. Mándenme su resumen, por favor, de hipertensión. Y pues nada más, chicos. ¿Alguien que quiera decir algo? Ustedes, chicas, que expusieron algo más. Y no te escuchamos. Sí, le decía que si quería que agregáramos lo de la fisiopatología y lo del el mecanismo de los medicamentos hipertensivos, o eso ya no. Yo creo que ya no hay tiempo para otra clase, ¿no? Ya estamos muy reducidos de tiempo. Entonces, no, lo dejamos así. De hecho, realmente el programa no es como, no viene en la definición de la clase, o los objetivos, no viene la parte clínica, ¿no? Viene como algo muy general, pues, pero yo creo que con que sepan los mecanismos fisiopatológicos que ustedes explicaron y el sistema renina-angiotensina, ese sí quiero que se lo sepan de memoria, ¿no? Ese sí quiero que lo sepan muy bien. Y la parte clínica sí quiero que la lean, o sea, no la expongan ustedes, pero quiero que la lean, ¿no? Que la sepan, porque es algo que no es para la clase, sino es algo que les va a servir mucho para su vida, ¿no? El saber tomar la presión también muchas veces, no sé quién de aquí ya sabe, ya ha tomado la presión con esfingomanómetro y bamanómetro, ¿ya saben todos tomar la presión? Sí, doctora. ¿Ya han tomado presión ya? Eso es bien importante porque luego muchas veces ni siquiera sabemos cómo tomar la presión de forma adecuada, ¿no? Si, los que ya tengan sus aparatos para tomar la presión, practiquen con sus familiares, ¿no? Muchas veces no lo hacemos como rutinariamente, pero tienen que practicar, hacerlo bien, saber cuál es la forma correcta. Y muchas veces, aunque no lo crean, ustedes mismos van a hacer diagnóstico de hipertensión en alguien de la familia que no se sabía hipertenso, ¿no? Entonces, eso sí como que se los encargo para ustedes. Lean la parte clínica, aunque no para esta clase, pero lean la parte clínica y vean el mecanismo también de acción de los antihipertensivos, ¿no? Cómo actúan y cuál darían ustedes de primera elección en un paciente, por ejemplo, con daño renal o con un paciente con diabetes o con insuficiencia cardíaca, un paciente con edema, o sea, luego que sabes qué tiene cada paciente, pues vas a relacionar el mecanismo de acción del antihipertensivo. No sé si con la doctora vayan a tener una clase de antihipertensivos, no lo sé, pero bueno, si no la tienen, hay que revisarla, ¿no? Hasta aquí nos quedamos porque la intención era solamente fisiopatología de la hipertensión. Pero bueno, traten de ustedes documentarse, ¿no? Con más cosas para que no se queden con dudas y eso. Entonces, mañana vemos hipertensión renovascular. Sí, chicos, les encargo su resumen de esto. Y pues bueno, si ya no hay nada que decir, nos vemos mañana. ¿Sí?